Lo dijo él. A primera hora. En Argentina hubo elecciones legislativas este fin de semana. El gobierno del presidente Milei, pese al revés de septiembre, obtuvo un gran resultado. Con más del 40% de los votos a nivel nacional, su partido La Libertad Avanza ganó en 15 de las 24 provincias, entre las cuales estaban 7 de los 8 distritos más poblados. Se considera esto una elección polarizada en la que perdió el peronismo y también los moderados, con la mayoría de los gobernadores a la cabeza. El discurso de Milei post victoria fue relativamente moderado, de convocatoria al diálogo a los gobernadores, a Macri, y puso foco en el Congreso para las grandes reformas. La participación electoral, sin embargo, fue del 67,5% y es la más baja desde 1983 para elecciones de medio término. Incluso en 2001, 2 meses antes del estallido social de diciembre, la participación había sido del 75%. En la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo contaría con un bloque que rondaría los 116 diputados a partir del 10 de diciembre. El quórum para sesionar y aprobar leyes es de 129. Mientras tanto, el peronismo tendrá 97 diputados y habrá 31 legisladores que responden a los distintos gobernadores. En el Senado, porque en Argentina hay una legislatura bicameral, el oficialismo tendría un bloque de 29 senadores cuando el quórum es de 37, el peronismo tendría 26 senadores y habrá 17 legisladores que responden a los distintos gobernadores. ¿Cómo leemos el resultado en la República Argentina? Fernando Dopazo está conectado con nosotros, él es consultor político, analista. Quiero agradecerle a Fernando por aceptar esta invitación. Les saludamos, Fernando, mi compañera Andrea Orbi, quien habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Andrea, Fabricio? Un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Gracias. A ver, el resultado, bien lo introducía Fabricio. Uno, gana el presidente, Javier Milei, a pesar de el golpe de la elección de renovación legislativa provincial de la principal provincia del país en el mes de septiembre, que podría haber generado la sensación de que el peronismo en el principal distrito del país se empezaba a recomponer, sumado a el caso Libra, este caso de una estafa con una criptomoneda que aparentemente involucraría a la secretaria general de la Presidencia de la República, que es la hermana del presidente, sumado a un caso en el cual tuvieron que, también en la provincia de Buenos Aires, cambiar a la cabeza de lista porque quien iba a ser quien era en realidad primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires fue acusado o vinculado a un caso de financiamiento de campaña en la presidencial anterior por un narco extraditado a los Estados Unidos. A pesar de todo eso, el presidente Milei ganó, ¿sí? Ahora, ¿qué refleja eso? Por un lado, la recomposición de la polarización. Algunos dicen, se pintó de violeta el país por los colores de La Libertad Avanza. Sí, pero ahí uno, cuando se pone a analizar el resultado, empieza a encontrar varios matices, ¿sí? Algunos dicen, el peronismo está muerto. A ver, el peronismo sacó lo mismo que en la legislativa del 2017, que fue donde Cambiemos empieza a tomar fuerza para llevarlo a Macri al poder. Sacó más o menos lo mismo que en el 2021. En realidad, por lo general, al peronismo en las elecciones de medio término le suele ir mal desde mediados de los 90 bajo el gobierno del presidente Menem, entonces no tendríamos una gran novedad, ¿sí? Dos, Argentina tiene un sistema de renovación parcial, no es que renovamos todo el Congreso, renovamos la mitad de la Cámara de Diputados, cada provincia tiene una cantidad de diputados según su población y de eso se renueva la mitad de cada provincia. El peronismo ponía en juego 46, ¿sí? Renovó 44. Si perdiste 2 diputados nacionales nada más, pareciera que el peronismo no perdió tanto. Sí, en el Senado es un poco más complicado, ha perdido 6 senadores. Ahora, luego sí, lo que hay es una gran licuación, y tú lo mencionabas hace un rato cuando introducías el tema, de las terceras fuerzas, de gobernadores que hoy son gobiernos provinciales. Argentina tiene un sistema federal donde las provincias tienen algún
estado de autonomía, y muchos de esos gobernadores han perdido su peso en el Congreso Nacional y hoy se verán obligados por lo menos a dialogar con el presidente. Antes, hasta hace unos meses, estaban en una posición más de extorsión, ¿sí? Y hoy... de extorsión de ellos al gobierno. Exactamente. Que para no utilizar ese término que suena feo, podría ser de condición. Sí, a ver, de extorsión legislativa. Exacto, que te sí. Para la negociación. ¿Sí? Te apruebo esto a cambio de... Mire, presidente, yo le apruebo tal cosa, usted me da mayor partida presupuestaria, ¿sí? O mayores competencias para algo en mi provincia. Bueno, hoy esa negociación que tenía a los gobernadores como protagonistas es a la inversa, ¿sí? Le permite al presidente Milei instalar agenda y decir, a ver, ¿vos cuántos tenés en tu provincia? Porque yo tengo diputados propios en tu provincia. Y esos diputados propios en tu provincia, a partir de mañana, pueden ser potenciales candidatos a gobernador en 2 años, ¿sí? Entonces ahí se empieza también a reflejar la realidad de cada una de las 24 provincias de la Argentina, donde lo que se suele ver afuera es el enorme peso de la provincia de Buenos Aires, porque Argentina tiene el 38% del censo electoral aproximadamente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el principal bastión del peronismo, donde uno veía que tal vez, o ve al gobernador Kicillof como uno de los potenciales candidatos a la presidencia de la República en el 27. Cosa que hoy, después de este resultado, y dadas las internas del peronismo, bueno, eso pareciera que empieza a estar en duda también, pero ahí habrá que esperar algunas semanas para ver cómo se va decantando esa interna del peronismo, que es lo que le va a terminar poniendo un color al otro lado del escenario político argentino. Y luego han habido algunas situaciones particulares, como algunos dicen la diferencia entre votos en las mismas provincias, entre votos a senador nacional y a diputados nacionales, con 2, 3, 4 puntos de diferencia, producto de la implementación por primera vez en la Argentina para elección nacional de un sistema de boleta única, ¿sí? Parecida a la del Ecuador, donde están todas las categorías en una misma papeleta. Bueno, eso en la Argentina a nivel nacional es la primera vez que ocurre. Y eso, digamos, genera algunos efectos propios de una dinámica electoral, de votar distinto, de en la misma papeleta tener senadores y diputados, no tener una boleta al partido, eso requiere menor necesidad de control electoral, ¿sí? Y también ahí hay un elemento marginal del resultado que puede, dependiendo de las provincias, tener 2, 3 puntos más de voto en blanco, que eso, o voto nulo, que eso por lo general termina favoreciendo a quien va primero. ¿Cómo se lee de manera general también si hubo un voto castigo para el peronismo o realmente es una adhesión a Milei? Yo creo que no hay, a ver, pongámoslo en estos términos, desde el mileísmo hay una consolidación de ese espacio político representando el antiperonismo tradicional de la Argentina, que cuando tiende a estar todo amalgamado es eso, 40, 45 puntos, muy competitivo para una primera vuelta, frente a un peronismo que mantiene su piso electoral, ¿sí? El peronismo no ha bajado de los 35 puntos, y un peronismo sí en crisis. Hay un sector de la sociedad argentina que no quiere volver al pasado, que ninguna de las alternativas peronistas le parece a escala nacional interesante. Hay otro sector de la Argentina representado por varios sectores del peronismo, producto de la disputa por el liderazgo, más silenciosa, pero que la hay dentro del peronismo, que ve en Milei un gobierno entregado a intereses extranjeros, que está muy preocupado por la macro y por el equilibrio fiscal, pero que no da respuesta a demandas sociales, que reduce derechos y demás. Digamos, si se quiere, una discusión muy tradicional en términos de izquierda-derecha, ¿sí? Pero no hay, yo por lo menos no veo un cambio sustancial de la dinámica, ¿sí? Uno dice, ¿al presidente le fue bien? Sí, le fue bien. Ahora, en la elección de medio término, en el gobierno Macri también la ganó y 2 años después perdió la presidencia de la República. Al kirchnerismo, en el último gobierno de Cristina,
en la elección de medio término le fue bien y después el peronismo no renovó. Alberto Fernández, en medio de la pandemia, gana o le va bien en la elección de medio término y luego no renueva. ¿Sí? Es parte de un poco del escenario y de las dinámicas electorales que tiene la Argentina a lo largo del último tiempo. Pero entonces, sí, para tratar de entender, Fernando, no podemos decir, a ver, sí, es verdad que Milei logra una victoria importante, pero con base en lo que usted está diciendo, no es correcto decir que fue una victoria aplastante. No es tanto así, Fernando. A ver, va a tener mayoría propia, tiene quórum propio en la Cámara de Diputados, tiene quórum propio en el Senado para tratar temas, no. Según las cifras, no. Necesita otros votos y necesita negociar. No Tiene los bloques mayoritarios, pero no le alcanza para por sí solo tomar decisiones. ¿Es la primera minoría del país? Exacto. Hoy, en términos de representación legislativa? Sí. En la Cámara de Diputados de la Nación. En el Senado, no. En el Senado tiene que seguir negociando con el peronismo, con algunas fuerzas políticas provinciales y demás. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿Milei ganó? Sí. ¿Genera el framing de decir, el país se pintó de violeta? También. Ahora, luego empiezan los sí, pero, ¿no? Pero el peronismo no perdió por tanto, pero el presidente que tiene un estilo bien particular de tratar de imponer agenda, para llevar adelante las políticas públicas y el esquema legislativo de reforma pensional, reforma laboral, la reforma penal, la reforma tributaria, todas las reformas que quiere llevar a la práctica, que para que sean sustentables tienen que salir por el Congreso, para todo eso se tiene que sentar a negociar. Ahora, obviamente, si hablamos solo en diputados nacionales, esta era la elección que renovaba, por ejemplo, los 2 diputados nacionales en los cuales él había entrado junto con la actual vicepresidenta Victoria Villarroel hace 4 años. Bueno, hoy de los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en vez de 2, pasa a tener arriba de una decena, ¿sí? Solo en ese distrito. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, ¿creció? Sí. Ahora, creció con el macrismo adentro, y el macrismo en términos legislativos, lo que es el PRO, pierde cerca de 15 bancas, 15 curules, lo mismo otras fuerzas provinciales que fueron siendo absorbidas por La Libertad Avanza, ¿sí? Entonces, en realidad lo que uno ve en términos estructurales, si se quiere, es una reconfiguración de cómo se expresa la dicotomía peronismo-antiperonismo en la Argentina, e insisto, con un peronismo en crisis, producto de su pelea por el liderazgo, donde Cristina Kirchner no pesa lo mismo que antes, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires no termina de consolidarse, donde hay algunos gobernadores del interior no peronistas que están entre me acerco al peronismo o me acerco a Milei, donde hay otros gobernadores que hacen un juego mucho más autónomo, ¿sí? Entonces, de ahí a decir, avasalló, no. Y precisamente eso, entonces, ¿qué límites institucionales en el Congreso, etcétera, podrían generarle tal vez o frenar esta agenda que tiene ahora mismo Milei? ¿Cuánto margen de maniobra tiene para tomar medidas económicas, etcétera, sin que eso no resulte, por ejemplo, en una protesta? A ver, uno creería que hoy, a partir del 10 de diciembre, cuando se produzca la renovación efectiva de la Cámara, hoy tenemos la elección, pero esta nueva composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se va a ver recién a partir del 10 de diciembre, abre unos meses de, si se quiere, un buen clima para la iniciativa del propio presidente. Luego se verá en la calle, digamos. A ver, Fabricio mencionaba la elección del 2001, la elección legislativa del 2001 no recompuso de manera dramática lo que era la Cámara de Diputados. De hecho, el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, seguía teniendo la primera minoría, y sin embargo, a 10 días de la recomposición de la Cámara de Diputados, producto del calentamiento de la calle, el gobierno de Fernando de la Rúa salió disparado por los aires, ¿sí? A 10 días de esa renovación legislativa y a 3 meses de un resultado electoral adverso, pero que no había llevado a que pierda la primera minoría electoral. Entonces, ahí te diría, uno, en el tema institucional,
el gobierno tendrá los números para presentar proyectos, para poder discutirlos, le va a tocar negociar, obviamente en una posición un poco más cómoda de la que llevaba hasta este momento en términos de su peso legislativo, un poco más holgado en ese proceso de negociación, pero luego habrá que ver cómo la Argentina se reactiva, llegan inversiones y la calle se empieza a calmar, ¿sí? Ahora, y en América Latina me parece que todos lo tenemos muy en claro, si en determinado momento este brote de esperanza, de renovación de cheque al presidente Milei, no se ve reflejado en la microeconomía de la gente, en el bolsillo de la gente, en su día a día, y sí, la calle se va a ir recalentando y eso puede llevar a un ciclo de protestas sociales donde, como en otros países de la región, digamos, Perú, si se quiere, con otro tipo de volatilidad política, electoral, a partir de una protesta y de 2 hechos de inseguridad hace 15 días terminaron llevando a la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Y los problemas de Dina Boluarte eran los mismos hacía 1 año y medio, 2 años, ¿sí? Entonces eso dependerá un poco de cómo se vayan dando los hechos de la coyuntura política en la Argentina. De si entra plata, entra inversiones, y eso se ve reflejado en la microeconomía de la gente. Muy valioso este análisis, Fernando, sobre todo porque lo ha hecho nuestro invitado no desde la pasión, sino desde la razón, para tratar de entender un poquito el resultado, y para los unos y los otros sugerirles que escuchen la postura de Fernando, que con las cifras en la mano nos explica, sí, es una victoria la del domingo. Hay que analizar también lo de septiembre, por supuesto. Milei logra la victoria, pero no es que logra una mayoría aplastante en el legislativo. Interesante aquello. Fernando, le envío un abrazo a la distancia, muy gentil. Gracias, Fernando. Vale, gracias Andrea, gracias Fabricio. Gracias a Fernando Dupazo, consultor político que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.